Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos El a video quedar- de hoy tiene que ver con una fecha temida por muchos mexicanos. Una fecha que ha sido marcada por la tragedia. Alrededor del 19 de septiembre se cuentan muchos mitos y leyendas. Algunas increíbles y otras relatan la cruel realidad que aún vive el país. Saludos, querida audiencia. Aquí Araquil con un nuevo video. En esta ocasión le traigo hechos increíbles que sucedieron un 19 de septiembre. Las costureras de 1985. Esta historia comienza mucho antes del 19 de septiembre de 1985. Lo que voy a contarle salió a la luz con el terremoto que sacudió a la Ciudad de México, pues lo que por años vivió en la clandestinidad quedó al descubierto luego de que el polvo producido por el terremoto bajara. Aquella mañana de jueves, cientos de maquiladoras quedaron al descubierto en su forma de operar y de beneficiarse del trabajo de miles de mujeres que, obligadas por la necesidad, debían de trabajar en las condiciones más deplorables que cualquiera pudiera imaginar. Entre los cientos de personas que fueron rescatadas por voluntarios, se hallaban trabajadoras de alrededor de 800 fábricas ilegales que se ubicaban a lo largo de la calzada de Tlalpan, pues aunque se habla de alrededor de 1000 víctimas mortales en las 200 maquiladoras desplomadas, todo apunta a que fallecieron 1600 mujeres. Pero lo que atrajo la mirada de la indignación pública no fue solamente la muerte de las trabajadoras, sino las condiciones de explotación en las que realizaban sus labores, con turnos excesivos de trabajo, remuneraciones por debajo de lo establecido en la ley. Tal era el grado de explotación que tras el sismo, en los edificios que lograron mantenerse en pie, fueron obligadas a continuar laborando pese a que en los alrededores aún se encontraban los cadáveres de sus compañeras. Fue hasta un mes después que otro terremoto sacudió a estas empresas, pues las mujeres levantaron la voz y lograron que la Secretaría del Trabajo les entregara su registro como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección y Vestido. Este suceso, por más trágico que parezca, trajo un gran beneficio, ya que se convirtió en el primer movimiento laboral en México dirigido por mujeres. Bolívar 168. Este puesto es similar al anterior, ya que pareciera que el fantasma de aquella tragedia no sirvió de ejemplo, ya que 32 años después, el 19 de septiembre del 2017, la historia se volvió a repetir, solo que en esta ocasión fue en la calle de Bolívar número 168, pues había rumores que afirmaban que en el interior de este predio se alojaba una maquiladora clandestina que daba empleo a migrantes bajo condiciones reprochables. El hallazgo de cuerpos de personas de aspecto oriental dio mucho peso a dichos rumores. Además, algunas personas hicieron pintas en los muros con frases como «¿A cuántas dejaron sepultadas?», lo cual provocó que los rumores sobre supuestos cadáveres que fueron desechados junto con el escombro cobraran más fuerza, pues tras el desplome del edificio, solo una pesada antena que lucía en la cúspide quedó en pie. Este edificio tras el sismo de 1985 registró daños, pero en la década de los 90 fue sede de 3 áreas del Registro Federal de Electores, posteriormente desalojado por fallas estructurales y nuevamente ocupado por el gobierno para la Procuraduría Agraria, hasta que en el año 2000 pasó a manos del sector comercial. Sobre las víctimas mortales, los datos oficiales arrojaron que se trataron de 15 personas, entre ellas 12 mujeres y 3 hombres, de las cuales 8 eran mexicanas, 4 de Taiwán, 1 de Taiwán nacionalizado paraguayo, 1 de Corea y 1 israelita de nacionalidad argentina. Sobre el tema de los fallecidos extranjeros, los mismos datos arrojaron que solo 2 se encontraban en situación migratoria irregular, pero en trámite de residencia permanente. Lo cierto es que tras ambos fenómenos naturales, quedó en evidencia que la ilegalidad laboral continúa hasta nuestros días sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Los niños que ningún padre buscó. Otro fenómeno que se ha hecho presente, por lo menos en los últimos sismos más recordados por los mexicanos, son los casos de supuestos niños desaparecidos o niños fantasma, pero que ningún padre reclama, además de que nadie logra encontrarlos. El primer caso se dio en 1985, con la supuesta desaparición de Luis Ramón Navarrete Maldonado, mejor conocido como Monchito. Misma noticia que acaparó los reflectores nacionales e internacionales, pues muchos se abocaron en su búsqueda. Fue en un edificio de vecindad ubicado en el número 148 de la calle Venustiano Carranza, localizado entre la Plaza de la Constitución y el barrio de la Merced, en donde supuestamente se encontraba el menor, pero tras el trabajo de rescatistas internacionales se concluyó que no había ningún sobreviviente. Para 2017, la historia de un llamado niño fantasma se volvió a vivir, pues se comenzó a decir que de entre los escombros del colegio Enrique Rebsamen, ubicado en la esquina de Calzada de las Brujas y calle Rancho Tamboreo en la colonia Nueva Oriental Coapa, en Tlalpan, se encontraba una niña que respondía al nombre de Frida Sofía. El caso se volvió tan mediático que la atención se centró en el colegio y las labores de rescate de la supuesta menor desaparecida. Incluso se afirmó en repetidas ocasiones se tuvo contacto con ella, pero al final resultó que Frida Sofía no existía. Debido a ello, la población concluyó que todo fue una cortina de humo creada por las televisoras para no perder a la audiencia. Escuché a La Llorona antes del terremoto. Mi nombre es Raimundo Pérez y quiero relatarles un hecho verídico que me sucedió en 1985, cuando yo tenía 13 años. En ese entonces vivía en el Distrito Federal, hoy conocido como Ciudad de México. El 18 de septiembre de 1985, para ser exactos, cayó una lluvia espantosa por la tarde. Yo me encontraba escribiendo en una vieja máquina de escribir Olivetti, haciendo mis tareas de la secundaria. Ese día había ido a visitarnos una tía, hermana de mi mamá. Recuerdo que me quedé solo, pues mi familia la acompañó a la parada del autobús, y poco después de que salieron, empezó a llover torrencialmente. Vivíamos en una privada con 3 edificios construidos recientemente, ubicada exactamente en lo que hoy se conoce como Eje 6 Sur, esquina con Playa Mirador, en la colonia San Andrés. Tenía encendida la televisión con el volumen elevado, pero yo seguía realizando mis tareas escolares sin prestarle mucha atención. La lluvia pegaba violentamente en los ventanales del departamento, a pesar de que vivíamos en el primer piso del edificio de en medio y estábamos flanqueados por el primero. De repente, se fue la luz, pero enseguida regresó, solo que con menor intensidad. En ese momento, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. La voz se oía como la de una mujer, pero en una especie de grito desconsolador y lastimero. Alcancé a responder distraídamente, pero al mirar hacia donde estaba el pequeño pasillo que conducía al baño y a las 3 recámaras, vi flotando, como a 1 metro del suelo, a una mujer con un vestido largo de color blanco, en una posición como echada para adelante y con las manos con unas uñas muy largas y extendidas hacia mí. Su cara se veía de un blanco sepulcral pero descarnada, y con unos ojos completamente negros de los cuales escurría sangre. Grité y me paré cual resorte, echándome a correr fuera del departamento como un loco. Por ese entonces habían puesto una reja de fierro en la entrada del edificio para protegernos de los robos. Así que al llegar ahí no me pude salir, pues obviamente estaba cerrada con candado, por lo que tuve que regresar a mi casa, pues recordé que las llaves estaban puestas por dentro con el cerrojo. Con mucho miedo, sudando y temblando y casi llorando, me di valor y traté de estirar la mano por fuera para alcanzarlas. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que la puerta se empezó a azotar sola. Primero lentamente y después violentamente. Cuando eso sucedió, corrí hacia los pisos de arriba para pedirle a algún vecino las llaves de la entrada. Para ser más exacto, subí al 3er piso y toqué. Salió una vecina y sin pedirme muchas explicaciones me dio las llaves y volví a bajar con un miedo tremendo hacia la puerta de entrada.
Al pasar por mi puerta vi que automáticamente ésta se empezó a azotar de nuevo y con mucha violencia. Como pude, metí las llaves y abrí la reja. Corrí como desaforado hacia el edificio principal, al primer piso también, en donde vivía un amigo un poco más grande que yo, de nombre Eli, a quien le conté lo sucedido. Fuimos y bajamos el switch de mi casa para evitar que se siguiera gastando la energía eléctrica, pues todo se había quedado encendido, y después me acompañó a mi departamento. Metió sus manos, sacó las llaves y cerramos la puerta. Nos fuimos a su casa y como una hora más tarde llegó mi mamá con mi hermano menor. Le platiqué lo sucedido, pero no le dio mucha importancia. Ese día no pude dormir absolutamente nada del miedo y la impresión que tenía. Al otro día me levanté a las 6 de la mañana, me bañé y me fui a la secundaria. Yo asistí a la escuela diurna número 71, que está en las calles de Playa Revolcadero y unos andadores de la colonia Militar Marte. Antes pasé por mi amigo Eli, quien también estudiaba ahí, solo que en un grado más alto. Íbamos caminando. Hasta eso recuerdo que hablábamos de lo ocurrido la noche anterior, y cuando pasábamos cerca de una papelería, me caí al suelo con todo y portafolios. Como buen amigo, en lugar de ayudarme se empezó a reír a carcajadas. Solo que al momento, él también se cayó y se empezaron a escuchar tronidos y un ruido muy agudo que retumbaba en los oídos. De repente, vi que los vidrios de una panadería cercana estallaron hacia afuera en 1000 pedazos de una manera impresionante. Eran como las 7:20 de la mañana y ya había suficiente luz, pero al ocurrir todo esto, el día se oscureció de repente. Veíamos pasar perros aullando y corriendo, y no comprendíamos lo que estaba sucediendo, hasta que mi amigo gritó: «Está temblando, vamos a cubrirnos», y empezó a rezar el Padre Nuestro. Nos refugiamos debajo de la cornisa de una paletería, y vimos cómo se empezó a abrir el pavimento hacia arriba como si fueran unas bocas gigantescas que escupían tierra y concreto hacia el exterior. Estábamos pálidos, muertos de miedo y sudando frío. El tiempo detuvo su marcha y nos pareció eterno. Sentíamos que nunca terminaría. Veíamos gente saliendo a la calle llorando y gritando. Se escuchaba un extraño murmullo de miedo, desolación y terror, pero finalmente terminó. Todavía no estábamos seguros de que hubiera acabado, y para no dar pasos en falso, nos quedamos unos minutos todavía rezando, hasta que estuvimos seguros de que todo había terminado. Decidimos regresar a nuestro hogar, ya que solo habíamos caminado unas cuantas cuadras, pero al regresar nos asustamos de la cantidad de gente que había en las calles. Vimos algunas bardas derrumbadas, vidrios rotos por todos lados y mucho desconcierto y desconsuelo. Cuando llegamos al eje 6 Sur, vimos que exactamente enfrente de nuestra unidad habitacional el pavimento se había roto impresionantemente. Se hizo un agujero enorme que cubría la avenida, que medía como 5 carriles completamente a lo ancho y como en 10 o 15 metros a lo largo. Afuera de nuestro hogar había una cantidad enorme de gente. Vi a lo lejos a mi madre, a mis hermanos y a la familia de mi amigo. Nunca se me olvidará que la mamá de mi amigo Eli, una mujer muy supersticiosa y un poco chiflada, cargaba en sus manos un gran cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Todo el mundo lloraba, comentaban con angustia y se notaba mucha tristeza y pesadez en el ambiente. Para no hacerles el relato más largo, les diré que se cayó el edificio de hasta atrás de la unidad donde yo vivía. No se murió nadie de milagro, pero exactamente en el mismo departamento en el cual vivía yo, pero del edificio que se cayó, se quedó atrapada una familia que vivía ahí, compuesta por un matrimonio joven y un bebé de alrededor de 1 año. El edificio prácticamente se les vino encima, pues todo el primer y segundo piso se vino abajo. La mamá y el bebé salvaron la vida porque se metieron debajo de la mesa del comedor, y aunque les parezca increíble, soportó lo que se vino encima de piedra y cascajo. El padre quedó sepultado en el estacionamiento y afortunadamente solo su pie se quedó atorado entre el cascajo. Afortunadamente, ahí nadie murió, pero la Ciudad de México, sobre todo su zona centro, quedó destrozada. Dirán ustedes que qué tiene que ver esto con el relato de terror con el que inicié. En realidad no tengo una explicación certera, pero podría aventurar una pequeña teoría.
La descripción de lo que yo vi ese día coincide con los relatos que ya existen acerca de La Llorona. Se dice que es una mujer con un vestido largo de color blanco, con la cara descarnada, los ojos como cuencas vacías y llorando sangre, y lo más característico es que sus manos tienen unas uñas muy largas y las tiene estiradas como si buscara sujetar a alguien del cuello. Siempre está flotando con el cuerpo hacia adelante y más o menos a 1,5 metros del suelo, y sus quejidos son horribles. Días antes del terremoto en México, se escuchó a La Llorona en varias partes de la ciudad, y su presencia siempre procede a grandes catástrofes y se aparece sobre todo cuando llueve muy fuerte, por aquello de que ahogó a sus hijos en un río. Un estadio lleno de cuerpos. Para cerrar este video, le contaré la experiencia de un trabajador del estadio de béisbol del Seguro Social, un lugar que tras el terremoto pasó de darle mantenimiento al campo a recibir los cadáveres de las víctimas. Desde el mismo jueves 19 de septiembre a las 11 de la mañana, los empleados del estadio que llegaron a trabajar se dispusieron al acomodo de los cuerpos. Martín fue el encargado de realizar el registro, sexo, edad aproximada, rasgo distintivo y procedencia. Todos los datos indispensables para ayudar a que sus familiares encontraran a los desaparecidos. Los acomodábamos pegaditos y los tapábamos con una sábana, y la gente recorría los pasillos. Solo quedaba la cara descubierta, pero muchos iban desfigurados, y otros sin brazos, ya rotos totalmente. Lo que más se me quedó fue la impresión de ver tanto cadáver, tanto muerto. De veras, haz de cuenta que fue una guerra. Mientras adentro los muertos se apilaban y los médicos luchaban contra la descomposición natural inyectándoles formol, afuera, la fila de personas buscando a sus seres queridos serpenteaba alrededor del estadio, por toda avenida Cuauhtémoc y Viaducto hasta la calle Xochicalco en la colonia Narvarte. Actualmente, el lugar ya no existe ya que fue demolido en 1999 y en su lugar actualmente se ubica la Plaza Parque Delta, un lugar del cual se cuentan varios sucesos paranormales. Ese fue el video de esta noche. Espero que el contenido haya sido de su agrado, y si es así, le invito a suscribirse a este canal y ver los videos anteriores. Yo soy Araquiel y esto es Encuentro Paranormal.